Hoy quiero hablar sobre el anticristo. Hay cosas que nos atemorizan mucho y que atemorizan a la iglesia de Cristo. Hablar del anticristo. Muchas personas en el mundo están a la expectativa del hombre de pecado, de la bestia, de cómo le da el nombre en la palabra de Dios, ahí en las escrituras, se le da el nombre de hombre de pecado, de la bestia, y muchos están a la expectativa de esta situación que se va a presentar en un tiempo en la tierra. Pero ¿qué hay de esta expectativa y de ese temor tan grande que las personas pueden sentir cuando se habla del anticristo? Cuando se habla del anticristo, usted puede pensar, imaginarse el apocalipsis, ¿cierto? Una cosa muy difícil y muy dura, ¿verdad? Situación terrible, difícil de superar. Pero quiero hacerle conocer en este día a través de la palabra lo que el Señor nos ha escrito desde hace mucho tiempo y que hoy pues nosotros lo podemos encontrar plasmado en la biblioteca. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Realmente nosotros vemos al Anticristo como una figura de terror, y ciertamente en el tiempo del Apocalipsis, ¿verdad? Él quitará toda adoración que sea hacia Dios y exigirá que le adoren a Él. Pero ¿será que en este tiempo estamos viviendo los últimos tiempos y que el anticristo está ya para presentarse en el mundo? Bueno, cualquier cosa puede pasar. De hecho, la Biblia nos enseña que nosotros debemos perseverar en la comunión con Dios, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo arrebate a su iglesia. Pero cuando le toque a la tierra vivir la gran tribulación, eso será algo devastador, porque el Espíritu Santo de Dios ya no estará en la tierra. Muchas personas hablan del Apocalipsis, ¿ok? Y sienten mucho temor porque realmente esto será algo difícil, porque una de las cosas que hará que esto suceda con tanto sufrimiento será porque la iglesia de Cristo, vuelvo a repetir, porque la iglesia de Cristo no estará en la tierra. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos caminar con la mirada en el cielo, pero con los pies puestos en la tierra. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, no sabemos el día ni la hora en que Cristo arrebate a su iglesia. Y debemos estar preparados. Porque después que Cristo arrebate a su iglesia, entonces allí sí vendrá la gran tribulación. Ciertamente en este tiempo las personas individualmente o personalmente puedan estar viviendo una tribulación o tribulación, porque se está pasando por muchas dificultades y problemas. Pero en ese momento cuando el Señor se presenta en la vida, si aquella persona lo recibe para que sus problemas sean resueltos. No es que va a dejar de tener problemas, pero ciertamente la palabra nos enseña que en este mundo tendréis aflicciones, pero que confiemos en el Señor, que Él ha vencido el mundo. Vamos a la luz de la palabra y entendemos que desde la antigüedad existe el anticristo. O sea, ¿desde qué tiempo? Desde que Cristo vino a la tierra existe el anticristo. Y esto estaba profetizado ya en los libros de los profetas, de que se manifestaría
a las Escrituras, para que vean que el anticristo está. Realmente el anticristo opera en este mundo, pero como espíritu, en este tiempo. Era el anticristo, pero como espíritu. Eso es lo que debemos entender. Desde que Cristo vino a la tierra, Él tuvo oposición. O sea, los que se oponían a Cristo ya eran movidos por el espíritu de anticristo. Y nos sorprendería entonces que en este tiempo se hable del anticristo, cuando la Biblia nos enseña, primera de Juan 2:22, nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Allí se está refiriendo al anticristo. El que niega que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, entonces es el mentiroso y se constituye en anticristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, Dios es espíritu. Y cuando envió a Jesús, Jesús ya era espíritu, pero Jesús tuvo que hacerse carne y nacer desde un vientre como un ser humano normal, para poder experimentar los sufrimientos y luego morir en la cruz, presentarse como ofrenda de expiación por los pecados. El que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo. Y el que niega al Padre, niega al Hijo. O sea, diremos que Jesús existe solamente. No, porque el Padre es creador y estaba con el Hijo, y todos se sujetan a Dios. Por eso se le otorgó el máximo de los galardones a Jesús, porque Él se sujetó al Padre. Alabado sea su nombre. Estamos buscando crear expectativas en estos últimos tiempos, tal vez mantener allí en incertidumbre a las personas. No es que usted no sienta temor por lo que ha de venir. Por supuesto que la Biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es que vamos a vivir con ligereza, sino que debemos someternos a Dios a través de Jesucristo. El anticristo. Desde el libro de primera de Juan 2, allí en el 18 se dice que se estaban viviendo los últimos tiempos. Hay personas que dicen, pero desde que están diciendo que Cristo viene y que estamos viviendo los últimos tiempos, pero te has puesto a analizar para quién han sido los últimos tiempos en esta tierra. Para los que parten, para los que se han ido. Y el que se ha ido con esperanza porque tiene Jesús en su corazón, porque tiene al Salvador, porque para eso vino a nacer Jesús, para ser nuestro Salvador, y murió en la cruz para ser nuestro Salvador y Señor. El que tiene a Jesús en su corazón, entonces ha logrado esa salvación. Pero el que ha partido o se ha ido de esta tierra porque simplemente ha cumplido su proceso biológico, entonces no tiene a Cristo, entonces ¿cómo se dirá que ha sido salvo? El que niega al Padre niega al Hijo, y el que niega al Hijo niega al Padre. Sencillamente eso es así, y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo.
Lo dice Dios en su palabra. Hay muchos que se hacen llamar Cristo en estos últimos tiempos, y esto es desde que allí en Primera de Juan se está hablando cuántos siglos han pasado. Hay muchas personas, muchos hombres que se han levantado como Cristo, como falsos Cristos. No nos debemos sorprender que en este tiempo se levanten falsos Cristos, pero sí debemos tener nuestra mirada en el cielo. Pero mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, debe seguir siendo la sal de la tierra. Y si la sal fuese hollada, entonces, ¿cómo se haría? La iglesia de Cristo en este tiempo no solamente debe estar esperando la gran tribulación, debe prepararse, pero con los pies puestos en la tierra. La iglesia de Cristo debe ser administradora de esta tierra, actuando como la sal de la tierra, preservando a la sociedad, preservando lo que Dios nos ha entregado para administrar. O a veces porque llegamos a cierta edad ya decimos no hay más esperanza y que los demás vean cómo se arreglan. Nosotros debemos ser portavoz de esperanza y de vida como iglesia de Cristo. La iglesia siente ese temor de escuchar hablar del anticristo y hablar de el Apocalipsis. Ciertamente habrá un día, como lo dije anteriormente, que el anticristo reinará. Eso está escrito. Pero en este tiempo usted debe entender que hay espíritu de anticristo. ¿Qué es el anticristo en este tiempo? El espíritu, el demonio que se opone a todo lo que es de Cristo. Y puede usar muchas cosas, las divisiones en la iglesia. Puede usar los malos y falsos testimonios contra los demás para derribar a los que predican a Cristo. Todo lo que se opone a Cristo es anticristo. Porque como dije anteriormente, vendrá un día en que vendrá el hombre de pecado, pero en este tiempo opera el espíritu de anticristo. Hablar de Cristo no es fácil. Que Cristo sea revelado a la vida tampoco es fácil. Andar en religión es fácil. Pero cuando Cristo es revelado a las personas, entonces tienen que caer las escamas de los ojos, así como cayeron las escamas y en la ceguera de Pablo. Para él tener un encuentro personal con Jesús y poder predicar el evangelio a los gentiles. Espíritu de anticristo, por supuesto que existe. Allí en el evangelio según San Mateo, en 24:24 de San Mateo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No es que usted critique al que Dios usa para hacer milagros en este tiempo. A veces como iglesia vivimos dándonos golpes bajos con críticas. A los que Dios usa en milagros, eso está contemplado en la palabra. Que Él da dones y ministerios para
para hacer milagros, para sanar, para hablar en lengua.